Hace algunos años te hablé de torturas horribles en la Edad Media, pero actualmente, con más información, se han dado a conocer más torturas, o al menos mejor explicadas, y aquel video era más que merecedor para hacerle un remake. Helo aquí. Las siguientes torturas están comprobadas científicamente de que fueron reales y provocaban un dolor infernal para quien las sufría. Espero que estés preparada o preparado, porque a continuación voy a presentarte horrores inenarrables que en verdad pasaron. Esto es Pena Capital. Las 5 torturas más horribles de la historia. Puesto 5. No cabe duda de que el humano siempre ha sido increíblemente imaginativo en cuanto a dolor ajeno se trate. Y comenzando este top, tienes la viva representación de cuán lejos puede llegar a ser la perversión humana. La tortura que hoy te contaré y detallaré en este puesto es un clásico de la tortura, pero no quita el hecho de que sea aberrante y cruel. Fue en el año 401 a.C. cuando una persona tuvo la asombrosa idea de inventar uno de los métodos más brutales que la humanidad ha conocido. Este método nació durante el Imperio Persa y su significado proviene del griego, el escafismo, que por su traducción vendría siendo vaciado. Desde aquí ya tenemos un punto en donde empezar. Con solo escuchar ese nombre, ¿te imaginas de qué trata esta tortura? Si ni siquiera lo puedes imaginar, déjame explicarte. El procedimiento consistía en que el acusado tenía que meterse a un cajón de madera, y en él había 5 agujeros. Cada uno correspondía a sus extremidades del cuerpo, es decir, sus manos, sus pies y su cabeza. Acto seguido, el verdugo untaba en estas partes del cuerpo leche y miel para así atraer a moscas e insectos variados. Hasta este momento, el castigo parece inofensivo, pero todo lo contrario a esto era un infierno. Una vez que pasaba el tiempo, los insectos se acercaban para alimentarse de la miel y la leche descompuesta, dejando por su paso larvas sobre la piel del imputado, mientras se obligaba al condenado a ingerir alimentos en mal estado para provocarle continuas diarreas que, por supuesto, no se limpiaban y quedaban en el interior de la caja. Los desperdicios, aunados a los desechos de las víctimas, hacían que el cuerpo fuera el perfecto hogar para todo tipo de infecciones. Pero lo que realmente hacía que las personas sufrieran era ver a las larvas alimentándose de su propia carne y eclosionando ante sus ojos. Otra variante, todavía peor, consistía en sustituir el cajón de madera por el cuerpo de un caballo muerto, lo que incrementaba el proceso de putrefacción y la llegada de los insectos necrófagos, ya que todo esto se llevaba a cabo bajo el ardiente sol. Los inculpados fallecían al cabo de unos días, muriendo poco a poco, con un gran dolor y con la agonía de sentir y verse convertir en comida para insectos. Número 5. Puesto 4. Seguramente ya has escuchado o visto alguna vez sobre esta famosa tortura,
o al menos tengas una pequeña idea. Incluso la has visto en películas y o videojuegos. Pero su popularidad no es lo que la ha traído a este puesto, sino su sufrimiento y agonía. Su uso comenzó en la Edad Media y finalizó en el siglo XVIII. El propósito principal de este artefacto era exhibir al condenado desnudo a la vista de todos, metiéndolo en la famosa jaula colgante de metal. La forma de morir de las personas era menos complicada que el anterior puesto, pero más cruel. Una vez que se encontraban encerrados en una jaula pequeña, se les permitía a las personas libres que iban pasando hacer cualquier clase de agresión, desde golpes y pedradas hasta prenderle fuego a la jaula para que la carne del condenado se pegara al rojo vivo con esta. Además, el verdugo se encargaba de vez en cuando de meter animales salvajes dentro de la misma, además de no dejarlo dormir y, por supuesto, dejarlo sin comida ni agua, muriendo de inanición, siendo así que la muerte del culpable fuera lenta y dolorosa, y además era vergonzosa y deshonrosa. Número 4. Puesto 3. Volvemos a la Edad Media, justo a la llegada de la Santa Inquisición. Como ya sabemos de sobra, cientos de torturas fueron inventadas, muchas de ellas sanguinarias, como es la de este puesto. Por si no sabías de ella, te presento a la cuna de Judas. Y si ya la conocías, te puedo detallar aún más el cómo era utilizada. Y era principalmente para obtener confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda sobre la cual el prisionero se encontraba suspendido con una abrazadera de hierro en la cintura. Se le estiraban las piernas, los brazos, y esto hacía que el sujeto quedara colgado justo encima de la pirámide. Después se alzaba a la víctima para dejarla caer lo necesario, una o varias veces, de modo que la punta topara con la zona genital o anal con mayor o menor presión, dependiendo de cómo evolucionara la confesión. La primer víctima que se conoce de este aparato fue Ian Wells, quien, después del horrible y doloroso martirio, murió dejándole una protuberancia anal de 2 metros de largo. Con el paso del tiempo, el artefacto se volvió más feroz, haciendo unas mejoras, añadiéndole electricidad y más peso al cuerpo. Su uso, se dice, terminó hace apenas un siglo, pues por increíble que parezca, se conoce que fue utilizado por última vez en dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX. Número 3. Puesto 2. Esta tortura es conocida de sobra. Se han hecho películas e incluso estoy casi seguro de que tienes en casa o conocidos que tienen la viva representación de esta pena. Pero, ¿sabes realmente en qué consistía? La siguiente imagen te va a dar una pista. Fue un método de ejecución utilizado semánticamente por los persas del Imperio Aqueménida durante el siglo VI a.C.
Sin embargo, también fue utilizada por los romanos hasta el año 337. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible y pública. Aunque este método variaba dependiendo su locación, todas compartían algo en común, y esta era la exposición, padecimiento y tormento de los condenados. Estos eran clavados. Los clavos eran insertados justo debajo de las muñecas, entre los dos huesos del antebrazo. La mayoría de las veces, estos clavos grandes estaban oxidados. Además, los pies eran clavados de un lado de la cruz para liberar esfuerzo en las muñecas, depositando la mayor parte del peso en la parte baja del cuerpo. Se dice que el instrumento principal eran dos estacas formando una T, como podemos verlo en representaciones religiosas, pero también tenían otras más comunes, como eran en forma de X o de Y. La muerte que tenía deparada la persona al ser crucificada era lenta, pues tardaba horas, incluso días para llegar a fallecer. La causa del deceso era un conjunto de múltiples circunstancias, entre shock hipovolémico debido a la hemorragia causada por los azotes y los clavos, o sepsis generalizada, causada por las heridas infectadas. Ahora, y después de lo narrado, ¿te imaginas vivir días enteros clavado en dos postes atravesados, con condiciones inhumanas en la intemperie y sin una gota de agua? Pues déjame decirte que esto fue lo que sufrieron las miles de personas durante años, y muchas de ellas, para variar, eran inocentes. Número 2. Puesto 1. Luego de todo lo ya visto, ¿qué crees que se quede en el primer puesto? Después de conocer las torturas que llevaba a cabo la Santa Inquisición, ¿crees que estas fueron las más brutales y crueles de la historia? Déjame decirte que estás muy equivocada o equivocado. Y aunque esta secta era toda una eminencia en realizar torturas, existió una cultura que los superó por mucho con un solo castigo. Se hace llamar el Águila de Sangre. Si eres fan de la serie Vikingos, seguramente habrás visto cómo termina esta tortura. Pero si no, déjame te explico. El ritual nórdico se practicaba principalmente a enemigos a los cuales buscaban castigar por algún crimen severo. Generalmente, atentar contra el honor de alguna familia de élite. La deshonra tenía que ser pagada de manera dolorosa y humillante. Te voy a detallar paso a paso la manera en que era realizada esta tortura. El condenado se colocaba de rodillas. Sus dos brazos eran extendidos con una cuerda hacia los laterales para arriba. En ocasiones, el cuerpo descansaba sobre una plataforma de madera o piedra. El verdugo se acercaba por detrás y con una espada, hacha o daga muy filosa, procedía a abrir un surco a lo largo de la columna vertebral. Todo esto mientras la víctima se encontraba viva. Poco a poco se iba retirando la piel, la carne, para dejar expuestas a las costillas. Estas eran cortadas
para ser separadas de la columna y así abrirlas hacia ambos lados del cuerpo para poder formar unas alas. Por último, el ritual se completaba quitando los pulmones de manera intacta y colocándolos sobre sus costillas extendidas. Todo era tan preciso y tan bien hecho que te recuerdo nuevamente. Todo esto se hacía mientras la víctima estaba completamente viva. Muchas personas creen que este método solo se trató de una simple leyenda, pues se dice que es imposible que una persona resista tanto sufrimiento. Sin embargo, se dio a conocer una investigación de la Universidad de Kili y de la Universidad de Islandia, en donde concluyeron que esta muerte es anatómicamente posible. Además, un análisis sociocultural de la cultura vikinga indica que este tipo de ritual no sería necesariamente fuera de lo común. Es decir, se utilizaba más de lo que tú crees. Y es así como el águila de sangre se queda con el puesto número 1. Si el video te gustó, por favor deja tu like y suscríbete a este canal activando la campanilla de notificaciones, además de compartirlo con tu familia y amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. Este video fue editado por el talentosísimo Kevinos. Síguelo tanto en Facebook como en YouTube como en TikTok. Abajo en la descripción encontrarás los links a sus redes sociales oficiales. Por favor, visítalo. Recuerda que hacerte miembro del canal me ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo. Por favor, hazlo. Te lo agradeceré públicamente, además de que vas a disfrutar de contenido exclusivo. Gracias. No olvides seguirme en TikTok, Instagram y Facebook para que estés al tanto de cada metraje que suba. En la descripción estarán todos los links. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.